Buenas chicos, espero que les haya gustado el anterior capítulo, y sin más rodeo empecemos el de hoy. Satoru seguía viajando hacia Asura. En el transcurso del viaje conoció gente y hizo contratos para conseguir algo de dinero. Una noche Satoru en una taberna comiendo algo antes de seguir su viaje, pues le quedaba menos de 2 semanas para llegar a Asura. Su viaje fue largo, casi un año completo desde que fue teletransportado. Satoru comía plácidamente hasta que un aventurero se le acercó. Oye niño, eres uno solo, vete a la barra y déjanos comer a nosotros, decía un aventurero mostrándose superior. Oye imbécil, si no sabes quién es, mejor aléjate o te asesinará, decía un aventurero sentado en otra silla. El joven miró al aventurero con molestia. ¿A poco no oíste del dragón blanco?, decía el aventurero en la mesa. Sí, es rumor de un guerrero que mató un dragón, ¿no?, contestó el aventurero con indiferencia. El hombre habló. No solo lo mató, resistió el aliento de dragón por completo, y se le llama blanco por su pelo. Ese niño que molestas es el dragón blanco, así que no lo molestes, quiero comer tranquilo hoy, decía él mientras miraba al niño con respeto. Satoru seguía comiendo tranquilamente. El aventurero lo miró con detenimiento y notó que no sentía esa aura que todo guerrero posee, pero sí se ve en sus manos las pocas cicatrices de uso de espada. El aventurero se sentó junto a sus compañeros en la barra. Satoru se levantó y pagó, y en menos de un minuto ya estaba listo para partir. Él viajó a pie en la noche estrellada mientras imaginaba su regreso a Asura. Al pasar por el reino de Begarit miró todo desolado por completo. Y un lugar central donde estaban todos los nombres de los desaparecidos, encontrados y muertos. Satoru se puso a divagar en los nombres, notando el nombre de Paul Greirat en una carta, quien buscaba a su familia. Satoru, solo después de observar la carta, estaba a punto de disponerse a seguir su camino. Con que Paul sigue con vida, decía una elfo junto a un enano y una maga de pelo azul. Satoru los volteó a ver con curiosidad. Mientras los tres lo miraron con una intensidad igual. ¿Conocen a Paul Greirat?, decía Satoru con curiosidad. Si lo conocemos, y tú también lo buscas, decía la elfa. No, pero sé que en Begarit no está, y no sé si alguien más fue teletransportado. Yo igual fui transportado y no supe de nadie más, decía Satoru. Soy el Inalice como dato, entonces me dices que evitemos Begarit. No digo que lo eviten, solo digo que no supe de nadie, pero es un lugar enorme, y desiertos, tal vez hasta dentro de un laberinto. Es posible que haya entrado, uno nunca sabe, decía Satoru mientras se despedía diciendo su nombre respondiendo a el Inalice. El enano, al ver al joven Satoru irse, habló con cautela. Cuando volteó a vernos sentí una aura de batalla enorme que me hizo temblar un poco, decía Talad. ¿Tú también lo sentiste?, decía el Inalice con impresión. Roxy no sabía nada de qué hablaban. Satoru siguió su camino hacia Asura, así pasando 2 semanas y él entrando al reino. Al llegar a su casa fue recibido por su padre y su madre felices. Pues habían mandado gente a buscarlo. Satoru solo les contó lo sucedido y su hazaña, pues sus padres, siendo aventureros, se enorgullecerían de eso. Satoru fue a ver a su abuelo, quien estaba en cama, pues había caído enfermos hace unas semanas, ya estaba en su lecho de muerte. Satoru habló con su abuelo durante horas. Hasta que se hizo de noche y salió. Satoru se sentó en el sillón y preguntó cómo está la situación en Asura con respecto a Zitoa. Sus padres hablaron claro. Hace menos de una semana ejecutaron a Sauros. La princesa Ariel hizo lo posible, además que ya cumplió la mayoría de edad, pronto serán las disputas del reino por el trono, decía su padre con preocupación. Su madre no quería hablar pero lo tuvo que hacer. Debemos escoger a quien apoyar, a Ariel o a Gravel, en cualquiera de los casos es peligroso, pues ambos candidatos tienen gente a su mano que son peligrosos. Si tuviera que escoger, sería a Ariel. Gravel hace muchos tratos y está aliado a Darius, ese tipo no me cae en ningún sentido, decía Satoru mostrando su desagrado. Bueno hijo, eso será para después, debes descansar, decía Aline. Satoru durante su regreso a Asura en las mañanas entrenaba 2 horas, se bañaba y se vestía, pues tenía lugares que estar presente al ser un noble. Satoru ya llevaba 2 años y 7 meses en Asura, pero su vida era aburrida y sus padres notaban cada día eso. Satoru, ¿está todo bien?, decía su madre mientras miraba a su hijo entrenando la espada en la madrugada. Sí, solo que pensé que esta vida sería mejor, pero extraño el éxtasis que sentí cuando peleé con el dragón, fue asombroso la sensación de miedo y poder que tenía en ese momento, decía Satoru apretando su puño con fuerza.
Si la vida de aventurero es, de todo, emocionante, triste, molesto, tardado, excitante, tiene todo clase de momento que alguien como tú Satoru viviría al máximo, creo que deberías ser un aventurero no un noble que se encargue de papeleo, decía su madre sonriéndole. Satoru la miraba con duda pues ¿quién liderara la familia Gojo? Su madre se tocó el estómago, señalando que estaba embarazada. Tal vez cuando estemos mucho mayores y ancianos como tu abuelo puedas regresar y hacerte cargo o si tu hermano o hermana se quiere hacer cargo ella o él lo hará, decía con firmeza. Satoru estaba feliz pues eso significaba que su era de aventura comienza. Satoru estaba emocionado y fue rápido a preparar sus cosas. Mientras su padre Renoir estaba detrás de la puerta escuchando todo con felicidad. Su madre estaba sonriendo al ver a su hijo en poco menos de 2 horas ya con sus cosas para partir, algo de comida, cosas de supervivencia, algo de oro y estaba con su espada, una espada forjada con el mejor material de Asura y hecha a medida de Satoru por el mejor herrero del mismo reino. Satoru ya estaba listo para partir, pero fue detenido al último momento. Su padre Renoir habló con él antes de que se fuera. Debes entender lo que te diré, sé humilde, sé fuerte y sobre todo no mueras, es lo único que te pido y hazme sentir orgulloso hijo, decía Renoir mientras abrazaba a su hijo con fuerza. Satoru solo dijo algo antes de irse. Ojalá mi abuelo siguiera vivo para ver en la leyenda que seré. Así Satoru partió hacia las tierras del norte donde hace poco supo de unos aventureros que encontraron un laberinto inexplorado. Satoru emprendió su viaje. Durante el camino tuvo que caminar por horas bajo la lluvia. Satoru solo por reflejo de su cuerpo activo el infinito evitando la lluvia. Satoru notó eso y se quedó confundido, y notó que era él quien lo hace pues esa energía es de él. Así notando que no poseía el maná para hacer magia pero sí para estas cosas. Satoru en el mes de viaje fue un tiempo de autodescubrimiento pues tenía que saber hasta qué es capaz con sus habilidades. Así sabiendo 2 cosas que puede hacer, atraer cosas de masa pequeña como por ejemplo puede atraer su espada desde una distancia considerable y el campo que lo protege. Así Satoru llegó el primer punto de parada de aventureros del norte. Muchos grupos estaban ahí, y todos al ver entrar a un joven no le dieron importancia. Satoru se presentó ante la encargada del gremio de aventureros de ahí. Mucho gusto, soy Satoru y busco un grupo decente para empezar a hacer misiones, decía él sin preocupaciones. La mujer solo recogió la solicitud y la llenó y dejó en claro que puede tardar de 1 semana a 1 mes. Satoru estaba esperando en la barra pero nadie se le acercaba. Nadie le interesaba un niño inexperto según sus estándares. En ese momento llegó un grupo muy curioso, eran 2 hombres y 2 mujeres, un tanque, un vanguardista, maga de ataque y maga de soporte. Al mirar al joven intentaron acercarse, pues tenía una espada muy buena, debía ser bueno blandiéndola a pesar de su edad. Hola joven, soy Thomas, este es mi grupo, nos hace falta un miembro, ¿te gustaría uniremos? Decía el joven aventurero con amabilidad. Satoru volteó con duda. ¿Seguro que me quieren en su grupo? Decía Satoru dudoso. Claro, si no fuera así no te lo propusiera pero ¿sabes qué? Hablemoslo en la posada de enfrente ahí nos hospedamos ven, decía Thomas. Satoru lo siguió y todos estaban en una misma habitación. Bueno, nos presentaré, ella es Brianna, una maga de magia de ataque y defensa de nivel avanzado, y la más chica es Vane, una maga elfa de magia de curación nivel santo, incluso diría que rey, pero es humilde y dice que santo. Él es Sora, nuestro tanque, es el hombre más duro y obstinado que conozco, y yo soy Thomas, ahora cuéntanos de ti, decía el joven. Soy Satoru Gojo, vengo de Asura, soy un aventurero rango S oficialmente y soy rango rey en todos los estilos de espada, decía Satoru lo más breve posible. ¿Eres un aventurero rango S? Decía Vane sorprendida pues no siempre se ven esa clase de aventureros. Satoru mostró su licencia pues cuando mató al Leviatán lo subieron de puesto. Ese es tu apodo, el dragón blanco, decía Sora pues ya había escuchado ese nombre. ¿No eres tú el joven que mató al Leviatán en Begarit? Decía Thomas con curiosidad. Satoru solo asintió. No puede ser, eres el dragón blanco, carajo, digo esto es asombroso, te dije Sora que no era un mito el niño que mató un dragón y soporto su aliento a quemarropa, decía Thomas emocionado. Satoru notó la emoción del joven líder. Poco después de halagar a Satoru un rato decidieron hablar sobre sus planes. Pues en Baserant hay un laberinto nuevo, nadie se ha atrevido a entrar por los dragones de tierra en el primer nivel, decía Thomas explicando que ya van 3 grupos desaparecidos y por lo menos 2 grupos muertos de los que han entrado en el lugar, comentaba Sora recordando lo que apuntó en su diario de conocimiento. Satoru viajó con ellos hasta Baserant.
Una semana de viaje junto con ellos y la confianza surgió entre todos. Satoru rara vez quería pelear aunque cuando lo hacía terminaba rápido. En la posada. Todos estaban bebiendo, incluso Satoru pues quería convivir con ellos, pero se puso ebrio con la primera. ¿Estás bien, Satoru?, preguntaba Vane la elfa. Satoru solo la miró de pies a cabeza. Para ser una elfa muestras mucha piel, juraría que los elfos eran más reservados, decía Satoru mientras hablaba mal y entrecortado. Vane se puso un poco roja pues dijo que mostraba mucho y él la miró. Todos los demás se reían del momento. Satoru solo se levantó y empezó a caminar hacia su habitación pues no se sentía muy bien. Satoru llegó a su habitación y se durmió al instante. Durante la noche los demás seguían bebiendo. Me alegra tener a alguien de la categoría de Satoru con nosotros, decía Brianna sonriendo. Sora se levantó y se fue a su habitación. Solo quedaban Thomas, Brianna y Vane, pero Thomas y Brianna se estaban besando pues eran pareja y tenían sus necesidades. Vane se iba a ir a su habitación pero sabía que Brianna se llevaría a Thomas a la suya, así que no tuvo más que pedirle a Satoru si podía dormir con él. Vane tocó la puerta para ver si Satoru seguía despierto. Pero no recibió ninguna señal de eso. Así que se armó de valor y abrió la puerta. Todo estaba oscuro, solo lo poco encendido de la fogata estaba iluminando la habitación. Satoru, ¿puedo dormir hoy contigo?, preguntaba Vane mientras caminaba despacio. Al estar en la cama de Satoru lo miró dormir plácidamente. Ella solo intentó levantarlo para ver si él le daba unas cobijas y dormía en el suelo. Satoru solo se levantó medio dormido, le dio unas cobijas y él se acostó en el suelo dejando a Vane en la cama. Gracias, decía Vane ya acostada pues hacía frío. Al día siguiente Vane se despertó y no vio a Satoru en el suelo. Ella salió de la habitación y lo miró en el patio en el frío entrenando. Veo que ya estás mejor, decía Vane haciendo alusión a lo de ayer. El hecho de que con uno me pusiera así, es la misma razón por la que prefiero los jugos, decía Satoru sonriendo apenadamente. Vane solo lo miró y notó que lo empezó a ver diferente. ¿Me enseñarías esgrima?, decía Vane sentándose en una escalera. Satoru la miró y miró su espada intentando ver la posibilidad. Es muy poco probable que obtengas un nivel de esgrima, decía Satoru pues él sabía que ella era una maga de curación muy buena y con mucho potencial. Sé que no, pero para pasar el tiempo, decía Vane con una sonrisa. Satoru solo aceptó pues no perdía nada. Durante su viaje a Baserant que fue de una semana, Satoru en las mañanas le daba lecciones a Vane así enseñándole lo básico de los 3 estilos. Vane notaba que Satoru era paciente, pues a pesar de sus mismos errores él seguía explicando lo mismo. En una misión de cazar osos de nieve Satoru estaba cuidando a ambas magas. Pues Thomas y Sora se encargaban de los osos, que estaban más cerca y Brianna encargaba de los de lejos. En ese momento todos notaron que los osos no los atacaban, estaba huyendo. En ese momento un dragón de hielo había aparecido, un dragón adulto. Thomas al verlo volteó a ver a Satoru. Satoru no tardó ni un segundo y estaba en el aire frente al dragón. El dragón escupió su aliento helado pero Satoru lo soportó sin mucho problema, pues su resistencia había aumentado desde lo del Leviatán, además que ahora el infinito el cual él lo usa para identificar la barrera que puede crear lo protegió por completo. Satoru al atravesar el aliento de un solo tajo cortó una ala del dragón haciendo que cayera al suelo. Ya ambos en el suelo, Satoru dio una muestra de lo que es capaz, envainando su espada, y con una fuerza enorme la desenvainó, cortando el aire y con ellos varios árboles y al dragón a la mitad. Solo se escuchaba el ruido de los árboles enormes caer y el sonido de la sangre del dragón derramándose. Satoru solo miró al dragón y miró a sus compañeros. Thomas estaba asombrado, pues él era fuerte, pero Satoru sin duda es un monstruo. Satoru solo sacudió un poco su espada antes de meterla en la funda. No creí ver un dragón tan cerca del Baserant, decía Sora. Si es raro, por lo menos lo matamos, decía Thomas. Brianna solo se rió para responder. Matamos suena a manada, Satoru mató. Vane solo sonrió por el comentario. Satoru miró la ciudad, y siguió caminando. Junto con sus amigos cargaron el cuerpo del dragón. Satoru arrastraba todo el cuerpo a través de la cola del dragón, mientras que Brianna y Vane estaban encima. Thomas y Sora movían el otro cuerpo. Al llegar a la ciudad la gente gritaba sus nombres pues habían matado al dragón. Así el grupo se ganó el nombre, Mata Dragones. El grupo estuvo varios días preparándose, pues su objetivo es el laberinto. Durante el tiempo que se prepararon recibieron la recompensa por el dragón, pues era un objetivo del gremio. El nombre del grupo y de sus guerreros resonó en todos los reinos del norte.
Satoru estaba en su habitación solo, meditando pues sus habilidades siguen siendo desconocidas hasta para él mismo. Esa noche alguien tocó la puerta de Satoru. Era Vane. Satoru, es hora de irnos, llegaremos en la tarde, así que debemos hacer un viaje largo, decía Vane mientras ella sonreía. Satoru miró su habitación una vez más, recordando si no se le olvidaba nada. Así él cerró su puerta y reunieron con el grupo. En un rato todos estaban saliendo de la ciudad en camino al laberinto. En el camino todo el grupo contaba sus historias del pasado intentando conocerte mejor. ¿Y tú, Satoru, por qué sigues con nosotros? Digo, tienes el poder suficiente para hacer todo tú solo, decía Thomas mirándolo mientras caminaba en el bosque lleno de nieve y aire frío. Satoru tuvo un leve silencio y contestó. Hace años mi padre me contó una historia, me dijo que él en su era de aventurero junto con mi madre conoció un tipo que todo el mundo admiraba, la verdad no recuerdo el nombre que me dijo, pero era alguien respetado y muy fuerte. Un día mi padre viajó con su grupo a unas montañas donde había monstruos peligrosos, y encontraron un campamento, ahí fue cuando miraron el cuerpo del aventurero que les mencioné, los monstruos lo despedazaron vivo mientras dormía, decía Satoru terminando su breve historia. ¿A qué quieres llegar con eso? Preguntaba con duda Brianna. Que sin importar qué tan fuerte o poderoso te sientas o seas no puedes hacerlo todo solo, mi padre me dejó eso claro, decía Satoru mirándolos y luego seguir caminando con normalidad. Poco después de unas horas de camino llegaron al laberinto. Vaya si es más espeluznante de lo que decía Sora mirando una bajada oscura. Satoru fue el primero en pasar, en su mano una antorcha y en la otra la espada en mano, pues no se confiaría en lo absoluto. Bajaron por unos minutos llegando al primer piso. Sora hizo una recapitulación de sus suministros. Tenemos para 5 días de comida, decía Sora volviendo a ponerse la mochila. Thomas solo asentía mientras miraba a su alrededor. Estamos aquí por 2 cosas, limpiar el laberinto y encontrar a los supervivientes extraviados, o lo que quede de ellos en el peor de los casos, decía Brianna. Satoru solo observaba todo a su alrededor. Vane se acercó y tocó el hombro de Satoru. Sí, solo que en todas direcciones percibo maná, o todos van a donde mismo o existen diferentes monstruos de nivel similar en cada uno de los caminos, decía Satoru señalando un camino. ¿Iremos por ese? Decía Thomas con intriga. Es el camino que más maná emana, así que será lo más complicado, y como dicen lo más complicado es lo más seguro, decía Satoru caminando. En el camino estaba húmedo el lugar, se escuchaba los pasos mojados al caminar. Porque el piso se ve tan negro a partir de aquí, decía Brianna mientras ponía su antorcha en el suelo. No es agua, decía Thomas sorprendido. No se detengan, sigan caminando, decía Sora intentando seguir el ritmo a Satoru pues estaba sin distraerse. Al llegar notaron cómo el piso salía como raíces que absorbían el maná de los cadáveres a su alrededor, mientras que lo que estaban vivos forzosamente para recuperar maná y que se vuelva a alimentar. Satoru miró la escena sin inmutarse. Mientras que Brianna empezó a vomitar por la escena. Sora no podía ver por lo asqueroso. Vane volteó la cabeza en señal de asco. Y Thomas era el único que miraba con tristeza. Satoru de un tajo corto a los sobrevivientes, matándonos y librándolos de su sufrimiento. La cosa que los tenía prisionero levantó los cadáveres como si de muertos se trataran, así esos mismos cadáveres tomaron sus armas, báculos y sus herramientas mágicas para pelear por ella. Satoru notó eso y se posicionó. Brianna seguía vomitando, y Sora se puso enfrente de ella para defenderla. Vane retrocedió un poco. Satoru empezó a cortar las raíces mientras incapacita a los cadáveres sin destruirlos pues sus familias querrán verlos. Satoru y Thomas cortaban la raíz pero no moría. Hasta que Satoru notó que era como un árbol, un ataque de fuego que se expanda podrá destruirlo por completo. Satoru comunicó lo que necesitaba, y Brianna se tragó su vómito y recitó el hechizo, impactando y quemando el monstruo sin problema. Al quemarse por completo el maná del monstruo desapareció por completo. Satoru notó que detrás de donde estaba el monstruo había una puerta sellada, al abrirla había una habitación con muchos libros y un cofre. Satoru abrió el cofre y un brazalete con símbolos raros y una gema, de un idioma que nadie podía leer solo Satoru pues estudió todos los idiomas. ¿Qué dice? Preguntaba Vane curiosa mientras se hincaba en cuclillas junto con Satoru. Dice vacío en idioma dragón, decía Satoru mientras lo guardaba para él. Agarró varios libros pero no eran nada fuera de lo común, varios libros de historia y un libro de magia. El libro de magia se la quedó Vane leyendo. Pasaron horas pues habían explorado todos los caminos para asegurar que no dejaron nada, en varios de ellos encontraron oro y gemas. Satoru y el grupo después de salir respiración honda.
pues ahí dentro olía a cadáveres muy fuerte. Thomas se sentó y habló. Será mejor que nos vayamos a la ciudad a avisar que está vacía ya el laberinto. Pasó más de 8 meses. La ciudad de Baserant tenía en muy alta estima al grupo de Satoru. En una reunión de amigos hablaron sobre un laberinto descubierto hace una semana. Unos aventureros dicen que la exploración duró un día y tiene varios pisos y está lleno de monstruos. Mientras todos bebían, Brianna y Thomas se estaban viendo. Nos iremos a un pueblo en Citoa, Brianna y yo nos queremos asentar y formar una familia, decía Thomas mientras tomaba la mano de Brianna. Pero ¿y el grupo? Dijimos que no nos separaríamos hasta que fuéramos el grupo más famoso de todos los reinos, decía Sora. Ese era el objetivo principal. Ahora tenemos dinero para crear una vida completa, y la verdad no quiero arriesgar lo que tengo en otro laberinto, decía Thomas. Sora se quedó en silencio. Espero que tengan una vida muy buena, decía Vane sonriendo. Satoru no mencionó nada. Ya en la noche solo estaba Satoru y Vane bebiendo. La verdad, no sé qué haré ahora, buscaré un grupo nuevo supongo, decía Vane mientras miraba de reojo a Satoru. Satoru solo la miró con seriedad. Oye, nunca pregunté por qué sigues tan pegada a mí, digo conoces a Sora más tiempo, y no me molesta el que quieras estar conmigo, hace tiempo también tenía una amiga pero se alejó, solo quiero saber qué buscas obtener de mí, decía Satoru de forma impulsiva pues estaba bebiendo. Al principio me interesaste, y ahora me gustas, tampoco quiero presionar las cosas, pues me gusta ir lento aunque sé que la vida de los humanos es corta, por eso no sé qué decirte, decía Vane mientras con su mano hacía una leve caricia a su oreja puntiaguda. Satoru solo sonrió, y poco después bebió. Iré al Neris por un tiempo, dicen que hay un contrato por Kundragon, y hace tiempo que he estado sin pelear en serio, si quieres venir conmigo eres bienvenida, decía Satoru levantándose dispuesto a irse. Vane se levantó rápidamente sosteniendo su mano y haciendo que la mirara cara a cara. Ambos estaban cerca del otro mirándose fijamente. Ambos sabían que querían besarse. Pero en ese momento llegó un tipo llamado Soldad que se dirigía a Neris pero había pasado a beber. Ambos se miraron. Tú debes ser el dragón blanco, ¿no? Decía Soldad. Satoru solo dijo que sí seriamente. Vaya, sí que eres más, intimidaste de cerca niño, decía Soldad alegre pues conoció a una leyenda en persona. Vane tomó de la mano a Satoru algo nerviosa pues había tensión en el aire. No te interrumpo, has de tener cosas que hacer, decía Soldad mientras buscaba asiento junto a sus camaradas. Si tengo un viaje, comentó Satoru al aire. ¿A dónde? Preguntó Soldad con curiosidad. A Neris, decía Satoru sin dejar de moverse. Nosotros nos iremos a Neris el día de mañana, si quieres venir con nosotros, sería más cómodo para tu acompañante. Tenemos carreta, el fuerte frío se acerca y el viaje es algo largo, decía Soldad. Satoru aceptó pues un camino incómodo ir en carreta más por Vane. Soldad solo gritó viendo que Satoru salía. Mañana a primera hora niño. Satoru y Vane estaban caminando. Vane se quedó en la habitación de Satoru pues prefirió quedarse con él hoy. Satoru le dejó las cosas en la cama y él se acostó en el suelo. En la mañana siguiente Satoru y Vane estaban esperando a Soldad. La mañana era fría y estaba nevando. Vane estaba temblando de frío y Satoru notó eso. Satoru le dio su abrigo a Vane. ¿Pero es tuyo, no tienes frío? Decía Vane preocupada de que Satoru tenga frío. Sí, pero tienes más frío tú, no te preocupes, decía Satoru con una sonrisa. En ese momento llegó una caravana de 3 carretas. El grupo de Soldad había llegado. Ustedes suban en la primera, decía Soldad con un entusiasmo de liderazgo. Satoru y Vane se subieron en la carreta, y dentro de ella estaban 2 guerreros más y el mismo Soldad. Así la caravana movilizándose. ¿Y por qué te dirijas a Neris, joven Satoru? Decía Soldad. Busco el contrato de un dragón, y me llegaron rumores de que existe uno rojo por esos lares, y a lo que tengo entendido los dragones rojos son los más fuertes de todos los dragones, decía Satoru con sinceridad. ¿Con qué haciendo honor a tu nombre? Decía Soldad haciendo referencia al apodo de aventurero. No, solo que los dragones son los seres más astutos y la verdad no conozco a un mago con maná para lograr mi objetivo. Siendo sincero, el aliento del dragón es lo que busco, decía Satoru mirando fijamente a Soldad. Ambos quedaron en silencio un momento. Vane se recostó en Satoru intentando dormir pues el frío no le gusta en lo absoluto. Satoru solo suspiró y cerró los ojos en señal de que iba a dormir también. El viaje fue rápido en compañía, pues en el camino mataban monstruos, contaban sus historias de viajes.
Al llegar a Neris, notaron que el cartel de los aventureros estaba lleno. Eso significaba que no había venido ningún aventurero o que no había ninguno bueno que había llegado para terminar esas misiones. Al llegar el grupo de soldados empezó a leer las misiones pues es dinero fácil. Mira, aquí está el del dragón, no existe mucha información, solo el lugar y nada más que la recompensa, son 5 monedas de oro, es bastante dinero, decía Soldad mirando a Satoru y dándole el folleto. Satoru solo lo leyó notando que es cierto, no hay mucha información. Gracias Soldad, investigaré más, no quiero enfrentarme a un dragón que no se sabe qué es, no soy tan egocéntrico para ir por él ahora, decía Satoru despidiéndose y yendo al primer lugar donde puede pedir una habitación. Al llegar al hospedaje, Satoru pidió 2 habitaciones y las pagó por un mes. Satoru no había dormido bien, así que cuando llegó a su habitación le avisó a Vane que dormiría por un buen rato, y se encerró. Satoru durmió durante todo el día completo. Al despertarse lo primero que hizo fue buscar la energía mágica de Vane, notando que estaba en su habitación. Satoru se alistó, tomó una ducha de agua caliente y salió a tocar la puerta de Vane. Al tocar Vane tardó un momento en abrir, y abrió. ¿Qué sucede, Satoru?, preguntaba Vane con intriga. Iré a buscar información sobre el dragón, así que nos vemos en 2 horas en la taberna del gremio, decía Satoru tomando camino. Satoru descubrió varias cosas junto a los aventureros con los que habló. El dragón sí es un dragón rojo, pero muy joven, así que es posible que no sea problema para ningún aventurero de nivel A o superior. Satoru supo de inmediato, pues los dragones así no escupen casi fuego, apenas si saben volar. Tal vez el dragón le serviría para practicar otras cosas que tiene en mente, se decía Satoru para sí mismo. Satoru en la taberna del gremio estaba sentado analizando su información y su próximo movimiento. Hola Satoru, ¿encontraste información?, decía Vane con tranquilidad. Satoru le explicó la situación sin problema. Vane miraba esto muy peligroso pues para ella pelear con un dragón es un nivel imposible a su ver. Mientras que para Satoru esto apenas es el calentamiento, decía él. Satoru y Vane hicieron misiones básicas de monstruos, así consiguiendo dinero y dejando que el dragón creciera, para que fuera un objetivo mejor. Vane estaba en desacuerdo pero Satoru dijo que aunque le diera 10 años no perdería, decía él con confianza. Una noche Satoru estaba con Vane listos. Después de varios meses Satoru cumplió los 14 años. Vane festejaba su cumpleaños con jugos y comida, pues ella ya llevaba mucho tiempo junto con él. Satoru viendo la mañana brillante lo decidió. Satoru iba a matar al dragón este día. Satoru y Vane prepararon sus cosas para moverse en busca del dragón rojo. Al caminar en el bosque la nieve era notoria, pues ya estaba pasando la época fría y había menos nieve pero seguía estando el lugar frío. Vane seguía a Satoru pues notó que Satoru empezó a utilizar una magia rara que le permitía mover la nieve sin tocarla. El viaje duró aproximadamente 3 horas, yendo a un lugar céntrico del bosque. Satoru al llegar rápidamente detuvo a Vane, pues ya había detectado el maná de dragón. Quédate atrás, está volando, decía Satoru mirando al cielo que era tapado por la gran cantidad de árboles. Vane solo retrocedió varios metros escondiéndose. Satoru fácilmente tenéis que llamar su atención para evitar que atacara a Vane. Satoru empezó a preparar una habilidad que hace tiempo había querido ponerla en práctica. Satoru juntó sus manos con esfuerzo donde se comenzó a crear una esfera azul. Vane notó eso a pesar de estar lejos, no sabía que Satoru usaba magia, además de que no se parece a nada de lo que antes haya visto en otro mago. Satoru lanzó el ataque el cual Satoru con su mano manipulaba su dirección como si fuera algo fácil, el ataque barrió con todos los árboles en una gran distancia abriendo un lugar donde Satoru quedaba expuesto. Cuando Satoru terminó de limpiar el lugar y llamar su atención, solo hizo desaparecer la esfera. Vane notó la gran atracción del ataque, pensando que era una magia de gravedad o algún tipo similar. Satoru estaba con su espada listo para atacar. El dragón solo lanzó su aliento, Satoru con el infinito se protegió del ataque dejando que el aliento impactara al completo en él. El infinito no cedió en ningún momento, notando que es una barrera fuerte. Cuando el dragón dejó de lanzar su aliento de fuego, aterrizó sabiendo que Satoru seguía de pie. Cuando el humo del fuego se disipó, Satoru solo estaba de pie con su espada y de un momento a otro estaba en un costado del dragón. El dragón voló pero rápidamente Satoru con su infinito reforzado tomó al dragón en medio vuelo y bajando su mano sin tocarlo hizo que se estrelara en el suelo, haciendo un gran ruido. Satoru no perdió el tiempo y con su espada le cortó una ala, pero el dragón atacó con su cola, pero Satoru puso su espada frente a la cola cortando la cola sin problema. El dragón estaba perdido, no había manera de que pudiera hacer algo.
Satoru saltó hacia él y de un tajo rápido le cortó su cabeza sin titubear. La cabeza cayó y llenó de rojo la poca nieve que quedó después del aliento del dragón. Vane, viendo todo, se acercó a él, viendo si tenía alguna herida que ella pudiera curar. Satoru se quedó observando el cadáver del dragón. ¿Todo bien?, preguntaba Vane mirando a Satoru con algo de duda. Es que no entiendo el por qué los dragones bajan de la montaña alta, digo, los libros que he leído explican que las montañas siempre ha tenido tranquilidad, decía Satoru, pues la migración es peligrosa. Tal vez por el traslado, hubo muchas cosas que pudieron afectar las montañas, tal vez ese desastre cambió la vida arriba, decía Vane intentando dar una respuesta a base de lógica. Satoru solo tomó la cabeza y la llevó al pueblo. Así ambos cobrando la recompensa. En una escuela. Entonces Rudeos Greirat. ¿Dices que está en Eris Silpi?, preguntaba Ariel mientras tenía un gran grupo de personas frente a ellas en un salón de reuniones. Sí, es un mago de nivel real, no existen muchos como él, y eso que solo tenía 5 años cuando obtuvo el título, decía Silpi seria y firme. Ariel pensó un momento y sacó una carta especial. Luke, dime quién es Rudeos Greirat, decía Ariel. Rudeos Greirat, o más bien Rudeos Notos Greirat, es el hijo del hermano de mi padre. Si buscamos aliados es el más adecuado, su poder y su reputación como aventurero serán de gran ayuda, decía Luke de forma educada. Qué suerte tenemos, pues las dos personas que nos interesan están en Neris, y espero que se hayan visto. Luke, necesito que prepares una carta para recomendar a Rudeos a la escuela mágica aquí en Ranoa, y necesito que entregues esta carta al destinatario de Satoru Gojo, decía Ariel sonriendo. ¿Satoru Gojo no está en Asura?, decía Luke confundido. No, él se fue de aventura, sus padres me avisaron y él y sus padres se mandan cartas cada mes aproximadamente, y sé que él está en Neris desde hace 2 meses, y Satoru es familiar tuyo al igual que de Rudeos, así que la familia es familia, decía Ariel mientras le daba la carta a Luke. ¿Satoru Gojo?, decía Silpi sin reconocer el nombre. Se llama Satoru Gojo Notos Greirat, de hecho si quisiera obtener el liderazgo de la familia Notos y todos los Greirats podría solo, además se le conoce como el dragón blanco, ese es su apodo de aventurero, se sabe mucho de él pero a la vez muy poco pues no muchos lo conocen, decía Ariel anulando a Satoru. Luke asintió dando aún más credibilidad lo que su princesa decía. Silpi guardó silencio pues si es cierto, lo que ella investigó sobre un aventurero que mató un dragón hace meses debió ser él, se decía para ella misma,